Hola, hola mis queridos newbies, bienvenidos sean otra vez más con su tío Merak. En esta ocasión tenemos un por 10 de fragmentos del vacío y en fragmentos antiguos y sagrados. Vamos a revisar antes de hacer la apertura. Y realmente hoy lo que vale la pena es Asir Nicolás, tratar de conseguirlo. La verdad es que Caballero Cerval no es tan prioritario, Casa Cascabeles no es tan bueno, Renovestia era bueno antes de que lo nerfearan y Portadora de Escarcha tampoco me desviviría por tenerla. Bueno, en esta ocasión nos han prestado esta cuenta para abrir los fragmentos que tiene, únicamente tiene 5 él, y vamos a revisar, es una cuenta de inicio, vamos a mostrar primero cuáles son sus campeones que tiene, y vamos a ver, tiene todo lo que va saliendo de forma normal, de crecimiento en la campaña, le ha ido más o menos bien con estos dos épicos que le salieron en el último por 2 de fragmentos antiguos, y pues no va mal, básicamente le vendría muy bien una corazón frío, le vendría bien una Bedel del Redicario, le vendrían bien algunos épicos, entonces vamos a iniciar, vamos a ir comentando lo que le va saliendo y vamos a empezar a invocar. Muy bien, bestia cocida no es particularmente bueno, para mí es comida, y entonces bueno, pues ya tiene su primer pollo de 3 estrellas. Parangon es un buen campeón, es un campeón que nos va a servir mucho para crecer en arañas. ¿Por qué razón? Por estabilidad. Si él le mete los libros, va a tener inmortal este campeón cada 2 turnos y justamente van a durar 2 turnos el inmortal. Y la estrategia de este personaje es que las arañas chiquitas empiecen a atacarlo a él y dejen en paz a los demás campeones y se puedan centrar en matar a la araña grande. Él nos va a servir para poder llegar hasta araña 19. En la araña 20 esta estrategia ya no va a ser funcional. Es una buena tirada, le fue bien en esta ocasión. Vamos a ver qué más le puede salir. Caminante diurno. No lo conocía, vamos a verlo. Ataca un enemigo, ataca una vez más. El objetivo tiene más HP que este campeón. Bueno, pues aplica un bufo de 25% de protección de aliado a todos los aliados durante 2 turnos y aplica un bufo de bloquear debuffos a este campeón durante 2 turnos. Y elimina todos los debuffos de este campeón cada 3 turnos. Bueno, para una sección de mucho inicio en el juego le podría venir bien, pero solo de mucho inicio. Revive este campeón con el 30% de HP y ataca a todos los enemigos después de morir. Cada 5 turnos de reutilización, bueno, podría ser interesante utilizarlo en caso de no tener nada mejor. Tenemos a Daga de la fusión de este juego. En esta ocasión, vamos a ver. Ataca un enemigo 2 veces. Cada crítico reduce un 4% la barra de turno del objetivo, ¿no? O sea que a lo máximo reduciremos 8% la barra de turno. No es mucho, pero bueno, algo es algo. Ataca a todos los enemigos, tiene un 50% de probabilidad de aplicar un debuffo de 60% de reducir defensa durante 2 turnos. Bueno, por lo menos ya es una habilidad muy decente. ¿Por qué? Porque es el 60% de reducir defensa durante 2 turnos a todos los enemigos. 50 y 10 son 60, 70, 75% de probabilidades. Con libros completos cada 3 turnos. Es muy utilizable Daga ya por esta habilidad. En en una cuenta muy básica como la que tenemos ahorita, no le viene mal este campeón. Ataca un enemigo, tiene un 50% de probabilidad de aplicar un debuffo del 25% de reducir ataque durante 2 turnos y tiene un 50% de probabilidad de aplicar un debuffo del 50% de reducir ataque si el objetivo tiene un debuffo de reducir defensa. Básicamente va en combinación con su segunda habilidad. Esta va a tener un tiempo de reutilización de un turno, también va a ser cada 3 turnos y puede llegar a subir al 75%. Nuevamente es decente. Vamos a ver su aura, aumenta ataque de los aliados en criptas de facción un 20%. No es una aura por la cual yo me desviviría y es un buen campeón para una cuenta de inicio como en la que estamos, no viene mal. Y vamos a invocar su último fragmento. Y pues nada, no hubo suerte, nos tocó veterano, es de la facción de orcos, no tiene mucha utilidad.
Ataca un enemigo dos veces, tiene un 35% de probabilidad de aplicar un debuffo, del 50% de reducir ataque durante 2 turnos. El daño hecho es proporcional a la defensa. Bueno, pues este héroe entre más defensa le pongamos, pues más duro va a pegar. 35% y 5 son 40 y 10 son 50, no es para desvivirse. Ataca un enemigo, si muere, aplica un bufo del 30% de aumentar probabilidad de crítico a todos los aliados durante 3 turnos. El daño hecho es proporcional a la defensa. Pues no, la verdad es que él mate mucho no lo creo. Y su tercera, que se llama Masacre, ataca a todos los enemigos, tiene un 50% de probabilidad de aplicar un debuffo, de bloquear buffos durante un turno. El daño aumenta según el máximo HP de este campeón. Muy bien, no está mal, esta se ve interesante. ¿Por qué? Porque del 50 pasa a ser un 60% de probabilidad de aplicar, bloquear buffos durante un turno a todos los enemigos. Bueno, y aparte pues el daño aumenta según el máximo HP de este campeón. Entonces pues no nos viene tan mal. Pero el problema es que se contradice con esta otra habilidad que es de defensa y esta otra que es de defensa. Pero bueno, aquí escogeríamos qué es lo que queremos llevar. En resumen, lo mejor que obtuvo en esta ocasión fue de Elfos Oscuros, que obtuvo a Parangón. Hubiera sido excelente un Corazón Frío, pero Parangón le va a ayudar bastante en arañas. Muy bien, le va a hacer buen combo. Y vamos a ver en aparecidos, no recuerdo quién le tocó. Este otro, Caminante Diurno, y es más fácil ver su cámara porque no tiene tantos campeones. Muy bien, vamos a pasar a mirar de este lado y vamos a ver. Sí, Daga. No fueron malas tiradas, no es lo mejor, todo el mundo quiere un Tormin, todos queremos a Sir Nicolás, pero bueno, pues es lo que salió, es bastante decente. Lo ideal hubiera sido cualquier otro de los legendarios, pero aún así en esta cuenta le va a venir bien estos dos campeones que obtuvo. Los otros tres bien podrían ser comidita, no pasa nada. Y bueno, pues vamos a pasar ahora en un momento a mi cuenta, donde yo voy a abrir 19 fragmentos que tengo. En un segundo estoy de vuelta con ustedes. Ya estoy de vuelta. Vamos a abrir los fragmentos que ya tengo aquí hasta el momento. Y vamos a comenzar. Tenemos 19. La verdad es de que más que tener la esperanza de que me toque Sir Nicolás, tengo yo la necesidad de comida. Muy bien, yo tengo la necesidad en este momento de tener campeones de 3 estrellas porque quiero subir a Peidma. Bien, la quiero subir al 50 y la quiero subir al 60. Y para hacer eso pues necesito 25 campeones de 3 estrellas y ya tener 19, bueno, pues ya es una ayuda. Yo voy por la idea de tener pollos. Ya si tengo suerte, pues a la de buenas, y si no, pues a la de malas. No pasa nada. Y vamos a empezar a abrir. Vamos a pasar a mirar acá arriba. Nos sale la confesora, ya la tengo. Nos salió sin rostro, faceless. Bueno, pues hace bastante daño. Si tú lo tienes en una cuenta de inicio te va a venir bien. Es por ahí un semi-nuker. Es decente. Particularmente lo voy a tener yo cuidando la bóveda. Ahorita lo revisamos a fondo. Fabricante del dolor, este es más común que corriente. Seguidor también, pollito. Otro pollito. Baluarte. Baluarte es un buen campeón. Es un campeón especializado en voz de clan por esta pasiva.
que al ser atacado tiene un 30% de probabilidad de aumentar un turno la duración de todos los debuffos del atacante. ¿Qué es lo que quieres con esto? Que cuando el boss le pegue, se aumente un turno los debuffos que ya le colocaste, o sea, los venenos. Y su primaria, pues le puede llegar a meter un debilitar, la verdad es que no tengas mucha esperanza en ello, pero lo importante es que pone un quemar HP, con un 100% de probabilidad si le metes libros. Muy bien, Baluarte es un campeón especializado en voz de clan. Si te sale y estás antes de Ultra Pesadilla, es más, yo lo he visto en Ultra Pesadilla, te puede funcionar Baluarte. Sería un extensor de debuffos. Aullador, bueno, no lo tenía, me da gusto obtenerlo. Aullador es bastante útil, también si te tocó en una etapa temprana, te va a ayudar muchísimo Aullador. ¿Por qué? Porque está lleno de habilidades. Ataca a todos los enemigos, tiene un 20% de probabilidad de aplicar un debuffo, de bloquear habilidades con tiempo de reutilización. Este 20 se puede llegar a volver un 30%. Hay épicos que lo hacen mejor, sí, pero él es un raro. Entonces no está mal ese 30% para ser un raro. Ataca a todos los enemigos, un 50% de probabilidad de aplicar un debuffo, de 15% de reducir velocidad. No es el mejor reducir velocidad que hay, pero te puede funcionar y sube un 75% con libros. Y su tercera habilidad, ascendida, te va a dar ataca a todos los enemigos, tiene un 75% de probabilidad de aplicar un debuffo del 25% de reducir ataque durante 2 turnos y un 75% de probabilidad de aplicar un debuffo de 30% de reducir defensa durante 2 turnos. Muy bien. No son los mejores reducibles ataques. Hay reducir ataques de 50% y defensas del 60%. Pero bueno, si no tienes a alguien mejor para reducir ataque y defensa al mismo tiempo, tienes aullador con 4 turnos de reutilización si le pones todos los libros, con 3 turnos si le pones todos los libros, y una pasiva y una primaria bastante buena. A lo mejor si ya tienes una aplastacráneos o Gisol le pone contragolpe, puede funcionar porque aumentarías la cantidad de veces que él golpea y puede llegar a generar este bloqueo de tiempo de habilidades. Bien, bien. Yo quería tenerlo en la colección, ya lo tenemos. Que lo voy a usar, lo dudo mucho. A menos que ustedes me pidan que lo muestre en un nivel 40 más o menos o 50, pues se puede trabajar en él para mostrarlo en niveles bajos. ¡Hala! Vamos a ver este enano. Ataca un enemigo 2 veces. Cada ataque tiene un 30% de probabilidad de aplicar un debuffo del 100% de curación reducida. 30, 40%. Bastante malón, ¿no? Un 40% ya para ser un épico. Ataca un enemigo 3 veces. Aplica un buffo de escudo a este campeón durante 2 turnos del 30% del daño hecho. Tiempo de reutilización un libro. Pasiva. Aplica un bufo de contraataque durante un turno a este campeón al comienzo de cada ronda y aplica un bufo de contraataque durante un turno a este campeón al final de su turno. O sea, él permanentemente tiene contraataque. Y una aura que aumenta ataque de los aliados en mazmorras del 32%. Bueno, pues no brilla mucho este campeón. A lo mejor con su contraataque, pues buscarías meter muchas veces esta pasiva, ¿no? Perdón, esta primaria, que es curación reducida del 100%, pero bueno, con 40% de probabilidad, no nos viene tan bien. Para ser un épico está muy castigado sus porcentajes. Cosechadora, un raro, 35% de probabilidad de aplicar un debuffo del 15% de debilitar durante 2 turnos. Un debilitar muy malo, y hay debilitares del 25%. 80% de probabilidad de aplicar un debuffo de bloquear bufos durante 2 turnos a un solo enemigo. Bueno, que lo podemos volver un 90, un 100%. Yo no le metería libros. Y tiene un 90% de probabilidad de aumentar 2 turnos el tiempo de reutilización de una de las habilidades del objetivo. Mm, pues como nada más es una, pues en un principio muy, pero muy inicio. El problema es que como nada de esto afecta un boss de clan, pues yo no le vería mucha utilidad a ella. Pero bueno, si la tienes y la quieres usar, adelante. Mariscal firme, pues nada que
que presumirle, un pollote de 3 estrellas. Otra vez. Arbalestera, también, nada que presumir. Pollo, pollo, pollo. Espectro ahogado, ese es 9 son, yo no lo tenía, vamos a verlo. Ataca un enemigo, tiene un 15% de probabilidad de aplicar un debuffo de aturdir durante un turno. La probabilidad de aplicar el debuffo aturdir aumenta un 5% por cada debuffo que tenga el objetivo. Bueno, pues no, la verdad es que no. Ataca a todos los enemigos, un 85% de probabilidad de aplicar un debuffo de 30% de reducir defensa durante 2 turnos. También tiene un 25% de probabilidad de aplicar un debuffo de miedo durante un turno a los enemigos que tengan un debuffo de reducir defensa. Pasiva, cura este campeón 15% de su máximo HP siempre que este campeón o un aliado maten a un enemigo. Pues no le veo una utilidad, la verdad es que sus debuffos que aplica son bastante malones y pues, pollo. Parangón, pues ya lo tenía, ya le expliqué hace un momento cuál es su utilidad. Y parece ser que nos vamos a ir con puros pollos hoy, ¿eh? Pedal del relicario. Ella sí es utilizable aún en cuentas altas. No está mal. Ataca a un enemigo, tiene un 20% de probabilidad de aplicar un debuffo del 25% de reducir ataques durante 2 turnos. Bueno, hay del 50%, pero pues es un raro. Son 30, 40, 50% de probabilidad. Pero aquí vean, elimina todos los debuffos de todos los aliados y les aplica un bufo del 15% de curación continua durante 2 turnos con 3 turnos de reutilización. Este es bastante utilizable porque hay veces que queremos limpiarnos todas las cosas que nos sembraron. Y aquí viene, con 5 turnos de reutilización, ya con libros, va a revivir un aliado con el 30% de HP y el 30% de barra de turno. Muy bien, ella sí es utilizable, si la quieres subir no te va a decepcionar, va a ser bastante buena, sobre todo porque te va a limpiar de bufos y te va a revivir. Ah, miren, el de la fusión. Bueno, pues ya lo había sacado, ya tengo yo fusionada a Pixniel. Pero bueno, pues gracias Clarion por aumentarme la colección. Ah, otro de la fusión, Daga. Deagle es un campeón interesante para ser raro. ¿Qué va a hacer? 40% de probabilidad de aplicar un debuffo de 15% de reducir velocidad. 50%. No es que brille mucho este reducir velocidad. Ataca a todos los enemigos 2 veces. Cada ataque tiene un 50% de probabilidad de aplicar un debuffo de 50% de reducir puntería durante 2 turnos. Bueno, pues ya atacó a todos los enemigos 2 veces. La verdad es que reducir puntería, pues no, pero bueno. Y ataca a un enemigo 3 veces. Cada ataque tiene un 40% de probabilidad de aplicar un debuffo del 60% de reducir defensa. Si lo subes son 50-65% de probabilidades. 4 turnos de reutilización. ¿Por qué es interesante? Porque siente reducir defensa. Desde el primer ataque, los otros dos le van a doler muchísimo al enemigo. Y si ya tiene un reducir defensa aquí, y después le metes este otro, que va a atacar 2 veces, los que tengan reducir defensa, pues les va a doler bastante. Entonces es un combo interesante Deagle. Si te salió en esta ocasión, muy bien, te va a ayudar a crecer tu cuenta. No te va a hacer un cambiazo, pero te va a facilitar un poco más la vida. Y vamos con el último fragmento. Y pues un pollo. Muy bien. Maestra de escaramuzas, un pollote. Y hasta aquí llegaron los fragmentos del vacío que tenía. Tenía yo 19. No soy particularmente fan de abrir fragmentos en los eventos de por 10. Yo necesitaba apoyos y es lo que obtuve. Vamos a ver cómo quedamos en el evento.
Pam, param, pam, pam. Pam, param, pam, pam. Muy bien. Cobramos recompensas. Llegué a este libro épico. Tengo 2280. Y para no descuadrar la cuenta, vamos a hacer lo que sigue. De gemas. Pagar esto. Y vamos a abrir 10 de estos. Solamente para completar los pollotes que necesito. Para eso, mis queridos newbies, es que se guardan recursos para poderlos tirar en pollos. Y vamos a abrir 10 nada más. Bueno, aquí lo que más brilla es Boticario. Boticario es un gran raro. La verdad es que si te toca, también felicidades. Te va a ser muy útil desde el principio hasta casi el final. Y ya lo tengo. No es que sea particularmente brillante. El ataque a un enemigo tiene 15% de probabilidad de aplicar un debuffo de dormir. Pues para qué me quiero meter dormir si le pego lo despierto. No tiene mucha utilidad. Un bufo de escudo, el 20% del máximo HP de este campeón a todos los aliados durante 3 turnos y aplica un bufo de 15% de curación continua a todos los aliados durante 2 turnos. No tiene turnos de reutilización. 4 turnos es mucho, es mucha espera. 6, con esto baja 5. Ataca a todos los enemigos, 50% de probabilidad de aplicar un debuffo de dormir durante un turno y un 75% de probabilidad contra enemigos que tengan algún debuffo. Daño basado en ataque. No, pues el dormir es una habilidad inútil, porque si un enemigo ya tiene dormir y le pegaste, se va a despertar. Entonces, no es muy útil que digamos, y aumenta resistencia. En la arena, pues si alguien lo quiere usar, pues ahí lo tiene. Yo particularmente lo tengo cuidando mi cámara. Así que bueno, obtuve 9 pollos de 3 estrellas y un pollo de 4 estrellas. ¿Bien? No me digan que no alcancé la siguiente recompensa, que era el pollo de 3 estrellas. No, miren. Bueno, pues no voy a abrir más. La verdad es que voy muy bien. Ya tenía yo la fusión hecha. Entonces ya no puedo hacer más ahorita. Y pues vamos. Vamos a abrir la cámara. Y vamos a mandar a una daga. A uno de estos. Todos estos ya los tengo. Ahí no lo tengo. Ya lo tengo, yo lo tengo, yo lo tengo, yo lo tengo. Aullador no lo tenía. Yo lo tengo, yo lo tengo, yo lo tengo. Y, y ellos 3 se van. Se mueven a la cámara. De aquí que hagan compañía a todos los demás. Bien. Aullador probablemente lo sube y lo muestre. Los demás, pues realmente pasa que ya tienen bebé del relicario, ya tengo la doble corazón frío, aunque particularmente prefiero ir con mi Septimus y con uno de estos dos guardias reales que andan por aquí. Pues mis queridos newbies, si ustedes van a abrir fragmentos en este fin de semana, les deseo mucha suerte, que no les vaya como a mí siempre me va bastante mal, pero aún así no dejo de intentarlo. Solo me queda decirles una cosa: felices criticals e invocaciones. Hasta la próxima.